Amén. Jesucristo es el Señor. Dios le bendiga. Dios bendiga a todos los jóvenes de las iglesias. Que la gracia del Señor Jesús sea abundante para con sus vidas. Hoy el Señor, como nuestro buen pastor, que nos está guiando hacia Él y hacia su reino, nos ha motivado a dar una atención específica a cada uno de ustedes, con el propósito de cuidar una de las piezas más valiosas que Dios tiene, los jóvenes en la iglesia, ya que ellos también son uno de los blancos de ataque que el enemigo tiene en este tiempo, con el fin de desanimarlo, desorientarlo, desenfocarlo y distraerlos del propósito de Dios y del llamado que ustedes tienen. A pesar de todas las cosas que hemos estado viviendo durante esta pandemia, de la crisis económica, de la crisis política, de la crisis social, que ha cambiado toda nuestra vida. Hoy hemos visto cómo líderes mundiales, figuras públicas, han reaccionado en medio de esta situación en búsqueda de Dios y de una respuesta de Dios en medio de esta situación. La pregunta que hoy quiero hacerles a ustedes: ¿cuál ha sido tu reacción? ¿Cuál ha sido tu reacción durante esta cuarentena? Como pueblo de Dios, como aquellos que conocen la palabra, que conocen el plan de Dios. ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Esto te ha llevado a buscar respuesta en la palabra de Dios, en la oración, del porqué de todas estas cosas? ¿Esto te ha llevado a consagrarte al Señor? Es bueno que te preguntes, ¿cuál ha sido tu reacción? Si hoy estos hombres que no conocen a Dios, que no tienen su palabra, saben que la solución y la respuesta está en Dios, ¿cuánto más nosotros que somos sus escogidos? ¿Cuánto más nosotros que somos su pueblo? Debemos nosotros buscar a Dios en este tiempo con mayor fuerza. Quiero invitarte a leer en Mateo capítulo 24, versículo 1 al 7. Leemos de la siguiente manera: Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. El Señor dijo estas palabras porque los discípulos estaban admirados y tenían como admiración el templo, tenían como su centro todas estas cosas como importante. Pero el Señor les dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. ¿Cuántas cosas en tu vida son importantes? ¿Cuántas cosas son importantes y esta situación las hizo derribar? El templo duró 46
años para construirlo, según Juan capítulo 2, versículo 20. Y en el año 70 después de Cristo, el emperador Tito en un momento destruyó el templo. ¿Cuántas cosas en nuestra vida en un momento y cerrar de ojos se han caído? Hoy, ¿cuánto de las cosas que nos ha llevado tiempo construir, como carreras universitarias, proyectos personales, hoy hemos visto caer y cambiar en un momento, en esta pandemia y en esta situación de país que vivimos? Al oír estas palabras, los discípulos no se entristecieron o se perturbaron. Ellos percibieron que esto era una fuerte señal de la venida del Señor. En el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. El hecho de que ellos hayan subido al monte y se acercaron a Jesús aparte nos muestra que ellos entraron en la presencia del Señor. Ellos entraron a tener una comunión íntima con el Señor, para que el Señor les revelara su propósito, les hiciera entender estas cosas. Si tú eres un discípulo del Señor, que sigues al Señor, debes buscar su rostro en este tiempo, debes buscar su presencia, debes buscar saber cuál es la intención de Dios en todo esto que está pasando. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer para contigo en este tiempo? Lo que primero el Señor les dice en el versículo 4 es: mirad que nadie os engañe. Dígale a su hermano que está a su lado: mirad que nadie os engañe. Hoy muchos están siendo engañados. Quizás muchos de ustedes que me están escuchando también han sido engañados. Hoy buscando personas que sean culpables de lo que está pasando. Hoy muchos buscan culpables, si esto es una manipulación, si esto fue lanzado por ciertas personas o por cierto país, si es una conspiración, si nos están manipulando. Pero el Señor nos dice en su palabra que estas son señales de su venida. En el versículo 7 dice que habría pestes y hambre. Queridos jóvenes, el Señor está ya cerca. No es que está viniendo, que ya viene. No, el Señor está cerca. Dile a tu hermano que está a tu lado: el Señor está cerca. El Señor está cerca. Esta pandemia del COVID-19 es como el clamor de las vírgenes en la parábola de las vírgenes en Mateo 25. Que es Mateo 25, versículo 7 y en versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Hoy esta pandemia, no hay un lugar en el mundo entero que no se oye, donde no se oiga este clamor. Hoy se está oyendo el clamor en cada país, en cada lugar. Pero este clamor no es para los incrédulos. Este clamor que se oye, que se está oyendo, que tú estás oyendo, crisis, guerra, es para aquellos que esperan al Señor, aquellos que esperan al esposo, aquellos que esperan a Cristo en su regreso. Y este clamor dice: he aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Joven, aquí viene el esposo,
salir a recibirle. Dile a tu compañero que está a tu lado, dile, salir a recibirle. Aquí viene el esposo. Necesitamos tener una disposición de buscar, de recibir al Señor, de esperar al Señor. Si no tenemos tal disposición, realmente esto nos sorprenderá, su venida. Dios no quiere que tú seas sorprendido en su venida y que tú caigas en la misma condenación que el mundo. En Mateo 21, del 8 al 11, leemos un ejemplo de aquellos que salieron a recibir al Señor Jesús cuando entró a Jerusalén. ¿Qué tal si buscamos en nuestra Biblia Mateo 21, versículo 8 al 11? Y dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana, el Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Aleluya. Hosana en las alturas. ¿Qué tal si decimos, Hosana, el Hijo de David? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Señor Jesús. Lo primero que vemos acá en esta figura, en este ejemplo que la multitud nos da cuando ellos recibieron al Señor al entrar en Jerusalén, fue que tendieron, dice la palabra en el versículo 8, que ellos tendían sus mantos en el camino. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, e Isaías 64, 6, nos muestra que nuestra conducta está representada por nuestras ropas. ¿Qué tal si leemos Apocalipsis 19, 8? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Isaías 64, 6, sería bueno que ustedes en su casa lo lean, pero también muestra que nuestra conducta se asemeja a nuestras ropas. Entonces acá, cuando la palabra del Señor nos muestra que la multitud ponía en el camino sus mantos, habla de la conducta, de nuestra conducta. Entonces que la gente tendiera sus mantos muestra que nuestros hechos y nuestra conducta deben preparar el camino para que el Señor regrese. ¿Cómo está tu conducta hoy? ¿Y tu vivir? ¿Es un vivir que expresa al Señor? ¿Es un vivir de santidad? ¿Es un vivir como aquellos que salen a recibir a nuestro Señor? ¿Es una conducta santa? ¿Es una conducta piadosa? Como nos los muestra 2 de Pedro capítulo 3 versículo 11. Vamos a leerlo. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Nuestra conducta en este tiempo debe ser santa, debe ser piadosa, no como aquellos que no esperan al Señor, no como aquellos que no salen a su encuentro. Hoy necesitamos ser aquellos que esperan su venida, necesitamos ser aquellos que salen a recibirle, pero para eso nuestra conducta debe cambiar. En ese mismo capítulo, en el versículo 3 del capítulo 3 de 2 de Pedro, dice,
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Cómo es la conducta de aquellos que no esperan al Señor? Se entregan al pecado, se entregan a sus placeres, se entregan a sus deseos, se entregan a la mentira, a la fornicación, a los vicios, se entregan a la pornografía. Necesitamos, joven, buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Otro aspecto que vemos en aquellos que salieron en el capítulo 21 de Mateo, vamos allá, Mateo 21, versículo 8, dice que y la multitud que era muy numerosa tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Según Juan capítulo 12, versículo 13, esas ramas eran ramas de palmeras. Y según Levítico 23, versículo 40, ¿qué tal si lo leemos? Levítico 23. Levítico capítulo 23. Señor Jesús, versículo 40. Dice de la siguiente manera: y tomaréis el primer día ramas como fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauce de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Que la multitud haya tomado ramas de palmera, los haya puesto en el camino por donde el Señor pasaría, representa que su regocijo y su disfrute estaba en el Señor. ¿Dónde está hoy tu disfrute? ¿Dónde está tu gozo hoy? ¿Está en las redes sociales? ¿Está en la tecnología? Para aquellos que salen a recibir al Señor en su regreso, su regocijo está en su presencia, su regocijo está en su venida. Por eso, amados hermanos, necesitamos, querido joven, necesita realmente disfrutar más al Señor, necesita disfrutar más de su presencia, hacer de ella tu regocijo, tu deleite, tu disfrute. Señor Jesús, que el Señor nos ayude realmente a contentarnos con el Señor, que el Señor nos ayude a alegrarnos con el Señor. También podemos ver algo más en Marcos capítulo 11, versículo 8, en la versión original, en la versión recobro, dice de la siguiente manera: también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros tendían capas tras capas de ramas llenas de hojas tiernas que habían cortado de los campos. Estas ramas no eran ramas secas, estas ramas no eran ramas marchitas, eran ramas tiernas. Esto representa nuestra juventud, esto representa lo mejor de nuestra vida. Esto representa que hoy necesitamos, al recibir al Señor, necesitamos poner en consagración nuestra vida, nuestra juventud, para que el Señor pueda regresar, para que el Señor pueda tener un camino por donde entrar para el Señor, para que el Señor pueda entrar en su reino. Señor Jesús, el tercer aspecto que vemos al leer en Mateo 21, Señor Jesús, Mateo 21, de los que recibieron al Señor en su entrada triunfal. Versículo 9 dice, el tercer aspecto es que, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas.
Esto demuestra que nosotros, aquellos que salen al encuentro, a recibir al Señor, que creen en su venida, que creen que todas las cosas que están pasando es producto de que el Señor está viniendo, que Él ya está a las puertas, es que salimos a predicar el Evangelio, es que salimos a anunciar que el Señor está viniendo. Le estamos diciendo a nuestros vecinos y amigos. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a un vecino, a un amigo, a un compañero? ¿Cuándo fue que diste testimonio de que eres cristiano, de que eres creyente, de tu fe en el Señor? Necesitas hoy levantarte, regocijarte y decir: el Señor viene, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Necesitamos salir, amado joven, necesitamos predicar el Evangelio. Es tiempo y es hora de levantarnos, de salir y anunciar. Quizás, como muestra en el versículo 15 del capítulo 21 de Mateo, que muchos dirán: ¿qué es esto? Ahora vienes a predicarme el Evangelio, muchos te criticarán. En el versículo 15 dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, amén, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: hosana al Hijo de David, se indignaron. Muchos quizás se indignarán si tú sales a predicar, muchos quizás te criticarán, pero déjame decirte algo. Mira lo que el Señor le respondió a estas personas y lo que hoy tú debes responderle a la voz del maligno cuando te viene a criticar. Y les dijeron: oye lo que estos dicen en el versículo 16. Y Jesús les dijo: si nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. En el Salmo 8, vamos a leerlo, muestra algo aún mucho más maravilloso. Señor Jesús, Salmo 8, dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, y a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Por qué hoy te sientes tan débil, con poca fuerza de consagrarte? Nuestra fortaleza está en nuestra predicación de la palabra. Nuestra fortaleza está en la predicación del Evangelio. Aquí dice que de las bocas de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. ¿Dónde está tu fortaleza, joven? Para poder vencer en este tiempo en que tú prediques el Evangelio. Te invito hoy a levantarte, a tomar la predicación del Evangelio. No importa que te critiquen, no importa que te juzguen por lo que has hecho en el pasado. Lo importante es la reacción y la actitud que tú tengas hoy. Señor Jesús, quiero leer otro salmo, en el Salmo 110, versículo 3, que nos muestra algo también el Señor en cuanto a su venida. El Salmo 110, versículo 3, dice de la siguiente manera: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. En la versión King James actualizada dice así: tu gente se presentará generoso el día de la convocatoria, en los montes santos más numerosos que gotas de rocío. En el seno del amanecer tendrán tus ejércitos de jóvenes santos. Aleluya. Tendrás tus ejércitos de jóvenes santos. Dile a tu hermano que está a tu lado: el Señor tendrá, amén, sus ejércitos
de jóvenes santos. Yo seré parte de los ejércitos de los jóvenes santos. Aleluya, alabado sea el Señor. En esta porción podemos recoger varias frases. Primero, en el seno del amanecer. En el seno del amanecer quiere decir que en el principio de la venida del Señor, el Señor producirá, el Señor tendrá un ejército de jóvenes santos. El Señor desea que formes parte de este ejército. El Señor hoy te llama a formar parte de este ejército. El día de la convocatoria es hoy. Todas las cosas que están pasando, como te dije, muestra el amanecer de la venida del Señor. Aleluya, Señor Jesús, que podamos ver que hoy estamos en el seno del amanecer. No es que el Señor vendrá que tarda por venir. No, el Señor ya viene. El Señor ya está cerca. Señor Jesús, otra frase que podemos tomar es que tal ejército se presenta de manera generosa. En la Reina Valera dice de manera voluntaria. Debemos disponernos a consagrarnos, queridos jóvenes. Debemos disponernos, consagrarnos sin límites. No poniéndole límites al Señor diciendo, bueno, yo voy a consagrarme en esta parte no. Voy a avanzar con el Señor hasta cierto punto. Señor puede tratar conmigo hasta cierto límite. No, necesitamos ser los que desean ser parte del ejército del Señor. Debe ser generoso en su consagración, debe ser generoso en su entrega, dándole libertad plena al Señor, de tratar toda su vida, de tratar toda su deficiencia. Señor Jesús, debemos consagrarnos de manera generosa, dándole toda nuestra vida al Señor y permitiéndole al Señor que corrija cada área de nuestras vidas. Señor Jesús, el Señor no está hoy satisfecho con solo que haya jóvenes en la iglesia. El Señor desea un ejército. Un ejército, ¿qué es un ejército? Un ejército es un grupo de personas que están entrenadas, perfeccionadas en todas las áreas y actúan como un solo hombre y comandada por un capitán. Para ello, nosotros que queremos formar parte de este ejército y que somos parte de este ejército ya, porque si ya estás escuchando este mensaje es porque Dios te ha dado la oportunidad de formar parte de este ejército. Es para ello necesitamos permitir que el Señor nos perfeccione por medio de las circunstancias que estamos viviendo. Que el Señor perfeccione nuestro carácter, que el Señor perfeccione nuestra vida. Muchas cosas Dios quiere trabajar en nosotros. Y para ello necesitamos ponernos en las manos de los hermanos que Dios ha designado para perfeccionarnos, de nuestros líderes. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice de la siguiente manera. ¿Qué tal si lo buscamos? Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el tiempo, joven, de ponerte en las manos del Señor. Y ponerte en las manos del Señor es ponerte a disposición de los hermanos que van al frente de la iglesia. Es apoyar a tu líder de tu sector. Es cooperar hombro a hombro con los hermanos de la iglesia. Dejarte trabajar por ellos.
dejarte corregir, dejarte ayudar. Esta es la manera como Dios produce un ejército, dejarte coordinar con los hermanos. Dios no solo quiere jóvenes en la iglesia. En la iglesia de nuestra región, de nuestro país, hay muchos jóvenes, solo que están dispersos, solo que están sin como grupos por todos lados, pero no hay un ejército. Dios quiere hoy, en este tiempo, en el seno de su amanecer, formar un ejército de jóvenes. Señor Jesús, por eso necesita que el Señor, decirle: Señor, trabaja en mi carácter. Señor, yo quiero cambiar, quiero ser parte de este ejército. Señor Jesús, este ejército de jóvenes también nos muestra este pasaje que ellos están, otra frase que recogemos, que están en los montes santos. En la versión King James dice que estos jóvenes están en los montes santos. Y este monte es Sión, según lo muestra el versículo 2 del Salmo 110. Señor Jesús. Salmo 110, versículo 2 dice: y Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, dominará en medio de tus enemigos. Apocalipsis 14, 1 dice así: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Este ejército está en el monte de Sión. Alabado sea el Señor. Señor Jesús. Aleluya. Según vemos en 2 de Samuel capítulo 5, del 4 al 10. Allí este pasaje nos muestra cómo David tomó Jerusalén, cómo David venció y derribó los jebuseos que ocupaban Jerusalén. Y Dios le dio la victoria a David de tomar Jerusalén, porque él tomó la fortaleza de Jerusalén, y esa fortaleza era Sión, Señor Jesús, donde luego él vivió con sus ejércitos. Sión representa la parte fuerte. ¿Qué tal si leemos 2 de Samuel capítulo 5? Señor Jesús. 2 de Samuel capítulo 5. Señor Jesús. Aleluya. Versículo 7. Vamos a leer esta porción. La lectura es desde el 4 hasta el 10. Pero para aprovechar el tiempo vamos a leer el 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Versículo 9 dice: y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Señor Jesús. Entonces, Sión era la sección fuerte de la fortaleza que impedía la entrada de los enemigos a Jerusalén. Y allí, en ese lugar, en esa fortaleza, habitó David. Entonces, cuando la Biblia habla de Sión, habla de la parte fuerte. Señor Jesús, hoy Dios quiere que tú seas parte de esta parte fuerte, no de la parte general, porque aquellos que forman parte del ejército de Dios y que son los vencedores, forman parte de la parte fuerte, forman parte de Sión. Señor Jesús, el Señor nos está llamando a formar parte, aleluya, de la parte fuerte. Tal vez, joven, tú no te consideras hoy como fuertes. Te veas débil, vencido por la carne, por el yo, por el mundo, por el pecado. Pero cuando vemos la historia del ejército de David, en el principio ellos no eran fuertes. Ellos no eran personas victoriosas. Cuando leemos 1 de Samuel, capítulo 22, Señor Jesús, 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 1, dice:
Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Señor Jesús, aquí nos muestra que eran afligidos, endeudados, llenos de amargura, de espíritu. Tal vez ellos reflejan hoy tu condición, o la condición de algunos jóvenes, de muchos de los jóvenes. Están afligidos por la situación que están viviendo, están endeudados con el Señor, porque no encuentran cómo pagar todo lo que Dios ha hecho para con ellos. Se encuentran llenos de amargura porque no hallan cómo salir, cómo vencer las situaciones, tanto humanas como espirituales. Señor Jesús, pero cuando este grupo de personas que se encontraban escondidos, como muchos de los jóvenes, porque hoy cuando revisamos dónde están los jóvenes, no se encuentran, están escondidos, hay que buscarlos. Se encuentran escondidos quizás en la cueva de Adulam. Alabado sea el Señor, pero gracias al Señor porque nuestro David, aleluya, ha venido a la cueva de Adulam. Amén. Dios ha venido a buscarnos, a que formemos parte de este ejército. Hoy el Señor te está buscando, Señor Jesús. Y cuando ellos siguieron a David, siguieron su dirección, creyeron en sus palabras, ellos llegaron a ser los valientes de David. Estas personas afligidas, temerosas, endeudadas, ellos llegaron a ser los valientes de David. Según de Samuel 10:7 vemos la mención por primera vez de que en la Biblia como ellos llegaron a ser valientes. Dice en versículo 7 del capítulo 10 de Según de Samuel: cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de valientes. Aleluya. Ellos llegaron a ser valientes porque creyeron en la palabra y en la dirección de David. Tú serás un ejército valiente, parte del ejército valiente, si crees en la palabra y en la dirección que hoy el Señor te está dando, que el Señor te está hablando. Señor Jesús, Dios quiere que tú formes parte, pero debes creer en esta palabra. Señor Jesús, un ejemplo de ello vemos en 2 de Samuel capítulo 23, un ejemplo, versículo 15: y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Ellos fueron valientes porque creyeron en la palabra de David, porque buscaron satisfacer la necesidad que David tenía. Hoy nosotros necesitamos creer en la palabra del Señor y buscar satisfacer la necesidad que Dios tiene. Esa agua, al satisfacer la necesidad que Dios tiene, Dios nos fortalece en nuestro interior, Dios nos reviste de su poder, Dios nos reviste de su unción y Dios nos reviste de coraje para cumplir el propósito de Dios. Te llamo, joven, a ser parte de este ejército y de este grupo de ejército que el Señor hoy está levantando, no solamente en nuestra región, sino también en todo el país y en toda la tierra. Señor Jesús, Jesús es el Señor. Dios bendiga tu vida. Señor Jesús, quiero terminar con una oración.
Señor, te doy gracias. Gracias por la vida de cada uno de nuestros jóvenes de la iglesia. Te pido que los bendiga, te pido que los guarde, te pido que los fortalezca, Señor, y que esta palabra pueda penetrar en sus corazones, y pueda penetrar en sus oídos, y pueda despertar, Señor, para avanzar contigo, que puedan ser este ejército de jóvenes santos que se dedican hacia ti. Bendice, Señor, gracias por tu misericordia. Amén.